Bienvenidos amigos de Historias Pulp al canal con más tentáculos de este océano llamado literatura. Un canal en el que podéis escuchar relatos de terror, ciencia ficción y fantasía de los autores Elmer Rudenskrijk y María Larralde, leídos por ellos mismos. Y ahora, que comience la función. Ella, Edwin y Lawrence asociados, por Elmer Rudenskrijk. Eran otros tiempos, de aquellos en que ya existían teléfonos, pero de esos que solo se encontraban en las casas y en cabinas telefónicas cuando nadie podía aún llevárselos consigo. Edwin y Lawrence vivían entonces superando por muy poco la treintena, y eran dos hombres de no muchas luces que habían crecido juntos toda su vida en el mismo barrio de una pequeña localidad de un estado sureño de ese gran país que dicen todos que es Estados Unidos. Eran muy amigos, y su falta de comprensión mutua y de coordinación general era algo digno de asombro para cualquiera, hasta el punto de que más parecían un viejo matrimonio que una simple pareja de amigos de toda la vida. Su relación era tan cercana y conflictiva que difícilmente podría decirse que eran como hermanos, porque, como ya hemos sugerido, y por si no ha quedado bastante claro, parecían mucho, pero mucho más cercanos que todo eso. Al comienzo de esta historia, de hecho, Edwin y Lawrence llevaban bastante tiempo viviendo juntos en la casa de la difunta madre del segundo. Edwin, que siempre andaba de un lado para otro con Lawrence, se había mudado a vivir con su mejor amigo 2 años antes de que la señora de la casa muriera a causa de la gota. Lo cierto era que los tres habían sido muy felices, resultando la buena mujer un elemento de necesario equilibrio para las actitudes y voluntades impulsivas y atolondradas de sus dos inquilinos. Delante de ella no se atrevían a discutir, y, aunque no eran capaces de conservar por mucho más de un año ningún trabajo, ella siempre conseguía encontrar la forma de que los aceptaran para cualquier otro en el pueblo, logrando que, de temporada en temporada, se mantuvieran como hombres de provecho. El problema era que, al igual que había ocurrido tiempo atrás con su trayectoria en los estudios, Edwin y Lawrence perdían muy rápido el interés en toda tarea productiva o constructiva, lo que les llevaba a abandonar ellos mismos los trabajos cuando no eran despedidos antes. Mientras todo esto ocurría, es cierto que por todo el pueblo se hacían bromas sobre la sexualidad ambigua de los dos amigos, pero todo ello no salía del malintencionado chascarrillo. Nadie creía realmente que el cerebro de ninguno pudiera generar la suficiente energía como para entender el concepto de las artes amatorias, fueran éstas entre sí mismos o para con las chicas del pueblo. Mucha gente en la localidad expresaba en su natural inglés su impresión sobre este tema con palabras que podríamos traducir a nuestro idioma como que Edwin y Lawrence no se comen un torrao.
Solo 2 meses después del triste y solitario funeral de la madre de Lawrence, comienza realmente esta historia. Aunque tanto Edwin como Lawrence estaban genuinamente devastados por la muerte de la buena mujer, es bien cierto que trataron de estirar una baja por depresión para sus empleos en la fábrica de puros de las afueras hasta que, pasadas 2 semanas, acabaron por ser definitivamente despedidos. Durante el resto del tiempo, fueron tirando, gastando lo mínimo en comida y otros consumibles, como los productos para la limpieza, buscando rentabilizar lo máximo posible cada centavo guardado en la vieja caja de herramientas para limpiar zapatos del también difunto padre de Lawrence. Porque Edwin y Lawrence podían tener ciertos defectos, pero sí que eran hacendosos, aunque solo para cuando estaban en su propia casa, como si aquel fuera el único espacio sobre la tierra que valiera sus esfuerzos o cuidados. Si bien la casa era propiedad de la familia desde hacía más de 100 años y no había riesgo alguno a la vista de irse a quedar sin ella en lo próximo, llegó el día en que Edwin y Lawrence tuvieron que afrontar la absoluta falta de efectivo. Ya no podían hacer compra alguna, y nunca había existido para ninguno de los dos la más remota posibilidad de que algún tendero de la localidad les fiara lo más mínimo, menos ahora que no parecían ir a ser capaces de encontrar trabajo. Lawrence, que era el más alto y más decidido de los dos, había tomado una sombría resolución que le había transmitido a Edwin, no mucho más bajo, pero bastante menos resoluto, mientras cenaban una insustancial pero candente sopa de cebolla, mejor dicho, apenas agua calentada con cebolla bien troceada. Podemos saquear tumbas. Edwin casi se atraganta con la primera cucharada del jugo caliente. ¿Saquear tumbas? ¿Como el doctor Frankenstein de la película esa en blanco y negro? ¿Para qué? ¿Quieres vender los cadáveres a los médicos como se hacía antes? No, hombre, no, desdeñó Lawrence. ¿Recuerdas cómo era el cementerio? Solo lo había visto desde fuera, hasta el entierro de mi madre, y me he fijado en los elegantes panteones de la zona más antigua, donde aún se entierran a los miembros de las familias pudientes. No me cabe ninguna duda de que no serán pocos los que habrán sido enterrados con joyas y objetos de gran valor. ¿Robar a los muertos? ¿Qué mosca te ha picado, Lawrence? El hambre, la mosca del hambre. ¿Y qué vas a hacer con las joyas de los muertos? ¿Te las vas a comer? Nos vamos a la casa de empeños de John Nuig y las vendemos. No soy idiota, no las voy a mover por aquí. Pero... ¿Pero qué? Algo habrá que hacer para comer, ¿no? ¿Te van a contratar? No, ni a mí. Hombre, Lawrence, ya lo sé, pero los muertos... No sé yo si estoy preparado para mirar directamente a los ojos a la muerte y tratar de responderme indefectiblemente el sentido final de la entropía y si la futilidad de... ¿Qué estás diciendo? No sé, algo que oí una vez en la zona crepuscular. El caso es que me acojonan los muertos, Lawrence. Yo creo que paso. No, no pasas. Que sí, paso. No. Yo no voy a abrir el ataúd de un cadáver podrido y oler aquello. Voy a vomitar. De hecho, voy a vomitar ahora, si seguimos hablando de ello, declaró Edwin, soltando la cuchara un momento en el plato para erguirse sobre la silla y respirar hondo. Tras un momento de silencio, volvió a empuñarla para seguir sorbiendo el caldo. Mira, no tienes por qué oler ni ver nada. Tú me acompañas para hacer el trabajo duro, como siempre. Llevar las herramientas, forzar las portezuelas, quizá acabar un poco si hace falta. Yo me encargo del resto. Lawrence hacía rato que había dejado de comer. Parecía muy centrado en las futuras acciones de su plan en aquel momento. Siguió hablando mientras Edwin, con las cejas levantadas de incredulidad, seguía sorbiendo su plato de sopa. Además, no vamos a empezar a saquear las tumbas más antiguas. Mira esto. Estiró el brazo hacia la esquina de la mesa donde se encontraba el periódico de ese día. Lo desdobló. Ya estaba abierto por la hoja que le interesaba. Lo puso sobre la mesa, orientada hacia Edwin y señalándole con un dedo una pequeña noticia. ¿Los zamurros? Balbuceó Edwin, dejando que parte de la sopa en su boca se precipitara de nuevo al plato.
La noticia refería a la reciente defunción del cabeza de familia, con apenas 54 años, y su entierro para el día siguiente. «Espera, ¿de dónde sacaste el dinero para el periódico?» «Lo robé. Pero escucha, mañana por la mañana entierran a William Zamurro. Pues mañana por la noche vamos y echamos un ojo a lo que le pongan al cadáver. Una gente con tanta pasta no va a dejar al cadáver de su miembro más importante irse al más allá sin nada. ¿Los Zamurros? Pero Lawrence, te digo que no quiero ver cadáveres y me dices que vamos a saquear la tumba de un descendiente de vampiros españoles. No son vampiros, Edwin. Son gente normal, pálida y flaca, nada más. Toda la vida se ha dicho que son vampiros, que se comen a los esclavos negros de su plantación, por eso no dejan de contratar a nuevos. No se los comen, tú mismo lo estás diciendo. Los Zamurros se han distinguido en estas tierras por ofrecer siempre trabajo remunerado a los negros. Contratan a nuevos porque los empleados trabajan hasta que ahorran para irse a un lugar mejor, pedazo de alcornoque. A lo mejor deberíamos pedirles trabajo nosotros, expresó Edwin con melancolía. No nos contratarían ni en sueños, afirmó Lawrence tras chasquear la lengua, y se acercó el periódico para releer la breve noticia. No son vampiros, son gente normal. Van a enterrar al viejo William con objetos de valor, y los vamos a recuperar. La mañana siguiente, el decidido Lawrence y el amedrentado Edwin estuvieron observando desde más allá de las oxidadas verjas del cementerio las evoluciones de la silenciosa, discreta y reducida comitiva que atestiguaba la ceremonia funeral por el viejo William Zamurro. Con ascendientes descendientes de colonos españoles afincados en Luisiana, William había asumido desde muy joven el control de la plantación familiar, un negocio que había sobrevivido a las envidias de otros caciques y terratenientes durante cerca de 200 años, por no mencionar que no se había visto afectado por las evoluciones morales o sociales de la Guerra de Secesión gracias a su propia política progresista. Todo ello lo había conseguido la familia con métodos expeditivos, defendiendo lo suyo a sable y escopeta toda vez que había sido necesario, y contando con el apoyo incondicional de la comunidad negra, cuyos miembros siempre habían trabajado cobrando un sueldo razonable y viviendo en instalaciones construidas muy cerca de la gran mansión de los Zamurro, de fachada guarnecida por majestuosas columnas blancas. Hacía cosa de una década que la plantación familiar había empezado a funcionar a tirones, renqueando como un viejo motor diésel de camioneta al que nadie hubiera procurado nunca aceite. Los negros que habían llevado más tiempo trabajando para la familia Zamurro habían salido escopetados de su seguro puesto en la plantación, tan rápido y con tal discreción, que eran muchos en el pueblo los que habían empezado a hacer correr el rumor de que los hijos y nietos del viejo William, más paliduchos y flacos de lo que nunca había llegado a ser ningún otro Zamurro, eran vampiros que secaban a los negros como si de cabezas de ganado se tratara, para luego enterrarlos en algún lugar de su vasta plantación y servir como abono para las mismas plantas de algodón que los pobres negros trabajaban. Aunque esas eran historias que no había manera de comprobar, y que varios familiares de algunos de los supuestos negros desaparecidos repudiaban con una sonrisa incrédula, sabiendo de primera mano que solo se habían trasladado a otros lugares por un trabajo mejor pagado y menos duro. Los siguientes negros contratados, pese a la promesa de un trabajo remunerado, ya no duraban más de unos meses. Los tiempos habían cambiado, mientras que, según se decía, las condiciones de sueldo y hospedaje en la plantación de los Zamurro no solo no se ajustaban a la realidad del pasar de los años, sino que se decía que no hacían más que escatimar más y más. Se sabía, sin embargo, que al viejo William y a sus lechosos descendientes no les faltaba de nada, pues la fortuna familiar seguía siendo incalculable. Todo el mundo en el pueblo dudaba ya que la producción del algodón sirviera para mantener siquiera el día a día de la familia y, sin embargo, nadie podría haber dicho que les fuera mal, pues los 2 hijos varones de William Zamurro y sus 7 nietos de distintos sexos se paseaban por el pueblo y viajaban a otras localidades como si no les faltara de nada nunca, mientras que al viejo William nadie recordaba ya cuánto hacía desde la última vez que había sido visto fuera de su mansión. Y en aquel momento, con una escueta esquela el día anterior por todo anuncio en el único periódico local,
William Zamurro estaba siendo acompañado a su tumba de tierra en el amplio terrenito reservado para la familia, en lo alto de la colina sembrada de tumbas de lápidas antiguas, surtidas de ornamentos erosionados o quebrados por el paso del tiempo y las inclemencias. Hacía una buena mañana, el sol brillaba desde el este arrojando una luz clara y cálida, y las pieles blancas de los miembros de la comitiva fúnebre parecían brillar al final de las largas mangas de los trajes negros a medida y bajo las matas de cabello moreno de cada uno de ellos. Lawrence los examinaba usando un viejo y pequeño telescopio que guardaba en la habitación de su casa desde que era niño, y que había pertenecido a su padre en sus propios tiempos mozos. El cacharro dejaba ver con claridad al mantenerse convenientemente limpio, aunque el aumento que proporcionaba tampoco era para tirar cohetes. «No sé qué estarás viendo tú, pero desde aquí veo brillar esas pieles de vampiros», se quejó inquieto Edwin a su espalda. «No sé cómo no se consumen a la luz del día». «Porque no son vampiros, Edwin», suspiró Lawrence mientras veía al cura dar su discurso con toda la familia Zamurro alrededor del ataúd, dispuesto a un lado sobre el mullido césped, junto al hoyo cavado por los siniestros sepultureros. Parecía que los familiares del viejo no se habían gastado ni en uno de esos elegantes armazones para hacer descender un ataúd de manera sencilla y cómoda, casi automática. «Vaya, el discursito ha sido corto. Menuda ceremonia, los sepultureros ya están bajándolo, y los lechosos se piran». «¿Ya? Madre mía, por respeto a un muerto me guardaría al menos un minuto de silencio ante el ataúd». «No me había fijado en los sepultureros. Son dos buenos mostrencos». «No sé tú, pero yo solo he pasado por aquí para el entierro de tu madre y recuerdo que solo había un enterrador, viejo y flaco, pero nervudo y fuerte». «Pues échales un ojo a estos». Lawrence le pasó el pequeño catalejo a Edwin, apartándose para dejarle su puesto de observación junto a la reja, a la sombra de las espesas copas de los árboles que la cubrían en parte de la vista desde la carretera que transcurría a varios metros a sus espaldas. «Creo que al viejo lo han despedido o jubilado. Míralos». Edwin tardó un poco en lograr enfocar adecuadamente el lugar en lo alto de la colina, donde los enterradores se afanaban para manejar las cuerdas que hacían descender el estrecho ataúd a la fosa. Aunque el pulso no le permitía verlos con claridad, estaba claro que los tipos, vestidos con trajes negros, tenían una altura considerable y unas anchas espaldas. Edwin no los distinguía bien, pero tenía la impresión de que eran prácticamente iguales. «Cualquiera diría que son hermanos gemelos», exclamó Edwin, dejando el catalejo y frotándose el ojo que había usado para mirar por él. «O que los hacen iguales en una fábrica», añadió Lawrence, cogiéndole el catalejo y guardándoselo en el bolsillo interior de su chaqueta de traje parda. «No estoy muy seguro, pero creo que el anterior enterrador vivía en el cementerio y hacía de guarda por las noches, a su manera». «Así era, sí», reconoció Lawrence. «¿Esos mazas? ¿Crees que hacen las mismas tareas?», inquirió Edwin, receloso, mirándolos con sus propios ojos, pese a la distancia. Ya habían empezado a cubrir el foso con las palas, que parecían mondadientes un poco largos movidos ante sus largas y oscuras figuras. «Nos va a dar igual, porque nadie se va a acoscar de lo que vamos a hacer. El cementerio es un sitio muy grande. No haremos ruido, no nos verá nadie. Será coser y cantar». «Lo de cantar mejor no», dijo Edwin con ambas manos retorciendo los barrotes de pintura descascarillada de la verja. «Mira, los Zamurro ya se van». Vieron el gran coche clásico azul oscuro, estilo ranchera familiar, que seguía al vehículo de los servicios fúnebres que había transportado el féretro para el discreto entierro. Edwin dio un respingo cuando, al seguirlo con la mirada, el coche de los Zamurro le recordaba demasiado al que le precedía, saliendo ambos por el amplio acceso del recinto del cementerio. A través de las ventanas distinguió apenas los rostros pálidos y aparentemente apáticos de los que iban dentro, y un escalofrío le recorrió de arriba a abajo,
haciéndole sacudirse como si la hormiga atómica de los dibujos animados de Hanna-Barbera hubiera pasado volando por dentro de su ropa desde la nuca hasta uno de sus tobillos. Mientras Lawrence había pasado buena parte de la tarde durmiendo como un bebé, dispuesto a encontrarse lo más desvelado posible para el macabro trabajo que se había empeñado en desempeñar, Edwin no había hecho otra cosa que dar vueltas en su estrecho camastro, sobresaltándose con el repentino chirriar de algunos muelles por efecto de su movimiento, porque no podía quitarse de la cabeza a los pálidos y estoicos miembros de la familia Zamurro. Estaba convencido de que había más de verdad de lo que parecía en las historias de que eran vampiros, y más seguro estaba a cada minuto que el día avanzaba hacia el momento del nuevo trabajo ideado por Lawrence. Tampoco se olvidaba de los enormes sepultureros, que más parecían matones de la mafia o monstruos como el de la clásica película de Frankenstein. Cuando conseguía llegar a dormirse para el descanso que le había recomendado Lawrence, unos u otros monstruos le devolvían a la vigilia tras una tensa y agónica persecución que apenas podía recordar. Pero sí que estaba seguro de una cosa: cada breve pesadilla tenía lugar en el cementerio. Lo cierto es que, en lugar de descansar, Edwin pasó una bastante mala tarde en la que sufrió de un nerviosismo impropio e inexplicable en él, y con la consecución de esporádicos sudores fríos, muy molestos, y algunas convulsiones entre sueños que, al despertar, le dejaban derrengado. De este modo, para cuando Lawrence se puso en pie, dispuesto a preparar algo para cenar ambos, a eso de las 9:15 de la noche, Edwin se le apareció en la cocina, respondiendo a su llamada, arrastrando las gastadas suelas de sus zapatos, con el rostro pálido y los ojos hundidos. —¿Qué te pasa, Edwin? Parece que lleves 4 meses con la solitaria. —Creo que me ha sentado mal la siestecita. —Ya veo, ya. Anda, siéntate a comer. Esta mañana, tras la visita al cementerio, he conseguido que Arthur, el de la carnicería, me fiara un par de buenos filetes, y he robado 4 patatas de la tienda de Cathy sin que se diera cuenta. —¿Has robado a Cathy? ¡Pero si es una santa! Se lo devolveré cuando cobremos lo recuperado, ya verás. Pero, hijo mío, no podemos estar sin comer para hacer lo que vamos a hacer. No sé si debería comer. Te digo que voy a vomitar. ¿Qué coño vas a vomitar? Cállate y pela y corta las patatas. Lo que necesitas es pensar en otra cosa y comer. Lawrence le tiró sobre la mesa el cuchillo limpio de pelar, junto a 4 gordos tubérculos que tenía guardados en los gruesos bolsillos de su chaqueta marrón, colgada sobre el respaldo de su silla. Mientras Edwin, resignado y agradecido por la perspectiva de la sabrosa cena, preparaba con esmero las patatas tras hacerse con un plato ancho donde dejarlas ya cortadas, Lawrence había puesto a freírse los filetes sobre el hornillo eléctrico de la cocina, a una intensidad equivalente a la de un fuego lento. Tras poner también a freír las patatas con escaso aceite, sirvieron los alimentos en raciones prácticamente iguales y cenaron envueltos en un extraño silencio, nada común en ellos. Lawrence estaba concentrado, pensando que anticipaba en su mente cualquier posible contratiempo que les pudiera surgir. Edwin, que se veía en unas pocas horas asaltando el cementerio, pensaba que era momento de negarse de forma rotunda a hacer algo que no quería ni se creía capaz de hacer, pero sin encontrar las palabras para hacérselo entender como correspondía a Lawrence, quien, en connivencia con su propia madre, le había acogido en su casa. Lo cierto era que, pese a lo terrible del trabajo, no se atrevía a negarse, no con el apuro económico que les acuciaba, y menos cuando no era capaz de idear una alternativa. Ni Edwin ni Lawrence eran personas dadas a trasnochar, como no fuera en la misma casa, viendo alguna película de las que ponían pasada la medianoche en algunos canales de la televisión, de terror o de ciencia ficción, y de conceptos y efectos más trasnochados aún. Quizá por ello, por no ser dados a explorar el pueblo en la noche en busca de dudosa compañía o de algún trago que obnubilara el juicio y alejara las preocupaciones, como hacían muchos vecinos, nunca habían tenido oportunidad de fijarse en el siniestro ambiente del que se envolvía el cementerio por la noche. Está claro que era un cementerio,
y que era un lugar que incluso en el más escéptico y seguro de los mortales produciría cierta inquietud, dada la irresistible impresión cultural que se arraiga desde tiempos inmemoriales en la conciencia humana en todo lo que respecta a los muertos y la improbable pero innegable posibilidad de interrumpir su descanso con las terroríficas consecuencias que ello podría acarrear. Bocados caníbales en cualquier extremidad, persecución ectoplásmica o posesión del cuerpo, extracción chupóptera del fluido vital a través de un incómodo beso en la yugular con inevitables implicaciones homosexuales, o la posibilidad de acabar cargando con una segura maldición si el fallecido era gitano. Pero el caso era que el cementerio ofrecía un aspecto terriblemente distinto del que tenía por el día. Desde la distancia de 100 metros, y gracias a la claridad de la luz de una media luna que parecía esquivar sin esfuerzo las densas pero escasas y pequeñas nubes que flotaban, Edwin y Lawrence distinguieron la bruma azulada, densa e inamovible que, como un infecto miasma, se escabullía por los alrededores de las viejas y descascarilladas verjas que delimitaban el recinto. Cuando ya estuvieron más cerca, a pesar de que no se percibía en realidad ningún olor, el aprensivo Edwin se tapó cara y nariz con el puño de la manga de su chaqueta azulada y gastada, seguro de que aquellos efluvios eran vapores de la descomposición de los muertos, y que se le meterían dentro para adherirse a los alveolos pulmonares antes de ser procesados junto al oxígeno para ser diseminados hacia todas partes por sus glóbulos rojos, como había visto en los documentales de medicina de la tele, y haciendo así que formaran parte de él mismo para siempre. Sin hacer caso a ninguno de sus gestos compungidos, Lawrence tocó en el hombro a Edwin, señalándole la puerta de entrada al cementerio, donde una cadena barata, cerrada con un demasiado pequeño candado, hacía las veces de sistema de seguridad. Con otro gesto, mientras se acercaban medio agazapados, como si se trataran de un par de comandos de las fuerzas especiales, Lawrence le indicó a Edwin que le pasara las cizallas, una más de tantas herramientas que llevaban entre 30 y 50 años dando vueltas por la vieja casa de su madre. Con un esfuerzo mayor del esperado, Lawrence consiguió abrir la boca de las cizallas al tercer intento, antes de dirigirlas contra un eslabón cualquiera de los más cercanos al candado. Edwin, sin abrir la boca, quiso mostrar su desacuerdo. Dejar una cadena tronchada era la manera más obvia de llamar la atención sobre aquella intrusión. Sin embargo, el leve abaniqueo de su mano y su negativa con la cabeza quedaron muy inadvertidos a las anchas espaldas de Lawrence. La cadena, con un rápido y agudo estruendo metálico, se precipitó contra el suelo de grava entre las rejas de la doble puerta. Edwin se pasó la mano por la cara, incrédulo, mientras su amigo abría a la derecha de ambas portezuelas hacia el interior y pasaba al recinto. Lawrence, aún con las oxidadas y pesadas cizallas en la mano derecha, caminaba con paso seguro pero tranquilo, observando a su alrededor por si aparecieran los enterradores o algún otro supuesto vigilante. Pero el silencio era tal que se sentía muy seguro de poder percibir con antelación suficiente cualquier presencia que no fuera la de ellos mismos. Edwin, sin embargo, cargando con la bolsa de la pala y las otras herramientas al hombro, estaba demasiado inquieto para no atribuir el continuo escudriñar de su amigo a un inaudible pero seguro corretear de criaturas preternaturales por debajo del denso y equívoco espectro visual de aquella bruma azulada que se removía por todas partes a la altura de sus pantorrillas. Asomando por encima de aquellos escasos palmos de neblina, las lápidas y gruesas cruces de las tumbas parecían retorcidas e inclinadas, como sugiriendo el empuje de cadavéricas manos que horadaban la tierra hacia la superficie, ansiosas por alcanzar, a agarrar o arañar la rosada y cálida carne de los intrusos que eran ellos mismos aquella noche. Cada paso que Lawrence o él mismo daban, removiendo levemente los diminutos guijarros de la gravilla del camino, le hacía erizar a tal punto los pelos de la nuca que por poco no le salían despedidos como las espinas de los critters, los pequeños monstruos de esa película que no podían ver en cines por la falta de dinero, pero que habían visto anunciarse en pases de la televisión. Trató de ignorar aquellos sonidos que en realidad ni siquiera estaba oyendo, y fijó la vista en las anchas espaldas de Lawrence, mientras el camino que seguía se elevaba en muy lenta pendiente hacia lo alto de la amplia colina, en mitad de la cual se encontraba la parcela de Camposanto propiedad de la familia Zamurro.
Los pies de su amigo no se veían, y casi tenía la impresión de que se movía como flotando entre la densa bruma azulada, impulsado apenas por el movimiento de sus piernas, con la parsimonia y tranquilidad con que lo haría un buzo con aletas bajo el agua. Estaba tan callado y tan tranquilo que a Edwin empezó a parecerle un espíritu preternatural, o al menos que alguno le habría poseído, para dirigirlo quién sabía hacia dónde y con qué propósito. Aunque seguía mirando los alrededores, no llegaba a volver la cara lo suficiente para llegar a verle los ojos, y Edwin estaba seguro de que en cualquier momento se volvería completamente con una amplia sonrisa salvaje y las cuencas de los ojos vaciadas por efecto de alguna fuerza demoníaca e irracional antes de lanzarse contra él. Sin embargo, nada de esto ocurrió, y llegaron a la parcela sobre la colina, delimitada por una antigua, oxidada y retorcida valla de astas dobladas o quebradas en distintas secciones, rematadas por un pequeño pero labrado ornamento con el apenas distinguible blasón español del linaje Zamurro. Lawrence, en lugar de seguir el camino de grava hasta el lugar donde el recinto se abría, invitando al paso de toda ceremonia de respeto para cualquiera de las tumbas, saltó por el extremo más cercano el pequeño pero incómodo vallado que amenazaba las partes pudendas de cualquiera con su altura y los agrietados y rotos bordes del extremo de los ornamentos. Aún sin volverse hacia él, Lawrence le dirigió un evidente gesto a Edwin, animándole a seguirle de inmediato sobre la valla. A Edwin le entraron nuevos respingos de la cabeza a los pies, pero obedeció, pasando con cuidado y mayor esfuerzo sobre las astas de reja, al ser algo más corto de piernas que su amigo. La pala, Edwin. Quédate aquí si quieres. No te tienes por qué acercar, pero vigila que no aparezca alguno de los enterradores. ¿Lawrence? Sí, Edwin. La pala, anunció Edwin en un susurro, deseando a medias que su amigo se volviera al fin a mirarle para recoger la pala. Pero no lo hizo. Simplemente la cogió alargando un brazo hacia atrás, antes de terminar de avanzar unos pasos hacia el lugar delante de la lápida de William Zamurro, cuyo perfil, de una sencillez casi humillante al compararlo con las elaboradas cruces grabadas de sus antecesores y parientes cercanos, apenas era distinguible desde donde Edwin se encontraba, a pesar de que la neblina se sofocaba en lentos remolinos ante los movimientos de Lawrence. Edwin no dejaba de mirar con crecientes espanto y terrible anticipación las espaldas de Lawrence, que por primera vez en toda su vida se le antojaban demasiado anchas y terribles, con los hombros ligeramente torcidos, dotándole a todo él de una forma angulosa y terrorífica, más propia de los dibujos animados, pero que recordaba demasiado al Frankenstein de la película de Boris Karloff. La sensación fue más terrible cuando, pese a la distancia de varios pasos que les separaba en aquel momento, su amigo empuñó con funesta determinación aquella pala entre ambas manos para hundirla sin más ceremonia y de una sola zapada, brutal y ciertamente violenta, en la tierra ante sus pies. Enseguida la afianzó en el suelo pisando la plancha, para pasar a hacer palanca y remover, al fin, la tierra que daba sepultura al recién fallecido William Zamurro. A pesar de las instrucciones de Lawrence, Edwin era incapaz de apartar la vista del trabajo de su amigo, un par de tumbas alejado de él, y no prestaba ninguna atención a los alrededores, ni de vista ni de oído, por si apareciera vigilante alguno. Edwin solo miraba a Lawrence, al que imaginaba aún con los ojos vaciados de vida y la boca supurante de espuma rabiosa. Durante un tiempo que se le hizo de más de 3 horas, cuando no había ocupado más de hora y media, fue viendo a Lawrence cavar y cavar, sin pausas más largas de unos segundos, lo justo para recuperar el resuello, mientras su cuerpo iba siendo devorado por la masa azulosa de vapor que ocultaba a la vista el progreso de su trabajo. Con una sacudida de todo su cuerpo por respuesta, Edwin oyó al fin el seco pero rudo resonar de la pala contra la madera del ataúd. «¡Aquí está!», oyó que decía Lawrence, sin apenas alzar la voz. El reloj, sus anillos, aquella gruesa cadena de plata que siempre llevaba al cuello con aquel pesado crucifijo. Yo creo que sacaremos para tirar medio año o un año entero, Edwin. «Ajá, ajá»,
asintió Edwin, viendo apenas que Lawrence seguía sacando paladas más ligeras de tierra, produciendo rápidos remolinos de la niebla alrededor de sus hombros. No lo han enterrado tan profundo como creía. Tenía entendido que 2 metros de profundidad era lo habitual, y mira tú. Miro, pero desde aquí, amigo. Tranquilo, no te necesito. Espera ahí, Edwin. Esto será un momento. Con un estruendo inesperado, Lawrence se afanó por clavar la punta de la pala en la junta de la tapa del ataúd y empezó a hacer palanca. Esto antes de darse cuenta de que en el lado derecho había un sencillo herraje de cierre, a la altura de la mitad de la longitud del féretro. Con un suspiro de frustración absurda, soltó el cierre, pero se ayudó de la pala ya encajada para levantar sin esfuerzo el ataúd. Lawrence estaba allí para llevarse lo que debía vestir el difunto William, pero lo que de inmediato le llamó la atención fue una cosa bien distinta. «¡Hostias, no me jodas!», exclamó, volviendo a sobresaltar a Edwin. De inmediato le llamó en un contrastado y grave susurro. «Edwin, ven aquí. Tienes que ver esto». «¿Qué dices? Creo que no me muevo». «Edwin, hombre, esto es grave. Que vengas, te digo». «Puf», resopló Edwin, abandonando de muy mala gana su posición junto a la bolsa de las herramientas en el suelo. Al empezar a caminar, tuvo la impresión de que estaba rompiendo una suerte de extraña calma. Creía que el rítmico excavar de Lawrence poco antes había servido como cadencioso sedante de algo oculto que el crujir de las briznas de hierba a cada paso podía despertar. No le tranquilizaba para nada su visión del espacio oculto de la tumba abierta, desde el que ya Lawrence no asomaba, como si la niebla se lo hubiera tragado, o algo de más abajo. «¿Lawrence?», susurró cuando ya estaba llegando al foso excavado, su contorno de negrura apenas recortado a través del vapor azulado. La cabeza y hombros de Lawrence aparecieron como disparados por un resorte de muelles, y Edwin tuvo que apretar las nalgas y los dientes para no soltar un cuesco de puro miedo o un alarido de auténtico espanto. Apenas pudo entender, con los sentidos así de aturdidos, lo que le decía su amigo, pero le siguió la corriente cuando le hizo gesto con la mano de que se acercara más al foso para ver algo. La mente de Edwin crujía como si se agrietara al intenso son de un ejército de espantosos violines desafinados que insistieran en largas y terroríficas notas de una tensión insoportable para las cuerdas. Los nervios de Edwin eran en realidad dichas cuerdas, y no hacían otra cosa que gritar de anticipación ante cualquier inesperado horror. Y, por cierto, que así fue. Cuando Edwin dio otro paso y se inclinó lo suficiente como para poder asomar la vista sobre el contenido completo de la fosa, vio en cierta medida aquello que tanto temía pero que entraba dentro de lo esperable, el ataúd abierto y la figura convenientemente vestida de su inquilino. Pero algo andaba mal, muy mal, porque el cadáver no se hallaba en la tranquila postura de los muertos de funeral, con las manos una sobre otra cerca del pubis, y ni siquiera mostraba la amenazante majestad de los brazos en X sobre el pecho, tan propios de los vampiros. Aquel cuerpo, pese a la limpieza y novedad de aquel lustroso traje para muertos, se mostraba rígido y seco como se espera de alguien muerto tras el inevitable y largo padecimiento de la enfermedad que es la misma vejez, pero sus extremidades y troncos se hallaban retorcidos de maneras harto incómodas y muy difíciles de sostener por un muerto que no hubiera muerto, de hecho, en aquella misma posición. Y esa idea misma, lo que suponía esa apreciación, ahogó la sugestionada psique de Edwin en el horror de suponer de inmediato que aquel hombre debía haber sido enterrado vivo. Pero esta idea no tuvo tiempo de ser nada más que una rápida sensación, como aquella de sentir que uno se precipita hacia un vacío eterno al soñar que, caminando, tiene un pequeño tropezón. Porque algo atrajo los ojos ya bastante desorbitados de Edwin hacia la parte superior de aquel cuerpo. Los ojos, valga esta redundancia en su probable falta cacofónica. Los ojos de William Zamurro, el inquilino del ataúd, le devolvían la mirada a Edwin con lo que, con la bruma mediante, le pareció un brillo inesperado de inteligente declamación, incluso con un aparente titilar de las cejas, que simulaban un fruncido gesto de franca preocupación en la frente sobre ellas, a pesar de la rigidez del gesto torcido, con la mandíbula abierta en una mueca que alertaba una brutal dislocación.
Edwin, durante las décimas de segundo durante las que hacía estas apreciaciones, ya se encontraba al borde del colapso, pero fue distinguir un rápido y repetitivo parpadeo de aquellos ojos lo que le hizo explotar en un grito animal, un alarido que era la expresión lógica de su creciente desatino al recorrer el cementerio, que de forma inapreciable había ido transmutándose en un miedo aletargado al saber que su amigo excavaba la tumba, en un alarmado horror cuando oyó que se abría el ataúd, y en un insoportable sobresalto cuando se asomó a mirar en su interior antes de abandonarse a aquel último pánico por ver, al fin, realizado su fantasioso y primer temor, que los Tamurro eran, de hecho, vampiros. Mientras nuestros audaces protagonistas se encontraban sobre aquella colina a punto de abrir el ataúd y descubrir el terrible secreto de la familia Zamurro, en un lugar ciertamente apartado, en uno de los extremos del recinto del cementerio, donde se erigían, apretados, los descuidados y ruinosos mausoleos de otras acaudaladas familias de la región desaparecidas hacía 2 o 3 generaciones, en el interior de una sencilla chabola de un único espacio, dos hermanos muy parecidos en apariencia, carácter y voz, pero nacidos con un año de diferencia, pasaban la noche cada cual a su modo. Colm, que era de los dos robustos y altos alopécicos, el mayor y al que más le brillaba la piel de la calva, dormitaba con la cabeza torcida sobre su hombro derecho y la espalda y las piernas estiradas, formando 2 casi perfectos triángulos rectángulos con el asiento de la silla y el suelo ante ella como respectivos catetos. Tom, con un gesto de exagerada concentración, leía las noticias de ese día en el ajado periódico local, con un vaso de whisky a mano, sentado al otro lado de la austera mesa junto a la que descansaba su hermano. Con una parsimonia y cuidado que nadie atribuiría a un hombre de su tamaño y aspecto, Tom llevaba de cuando en cuando su mano derecha hacia el mediado vaso de bebida para llevárselo a la boca y mojar apenas los labios, saboreándoselos después con un breve y casi indistinguible movimiento de la lengua. Le encantaba el sabor de aquella bebida alcohólica, pero muy poco la sensación de embriaguez, al contrario que a su hermano, quien con un solo vaso, que solía terminarse de un trago, entraba en un sopor casi comatoso y necesario, además de inmediato, para recuperarse de sus vapores. El gusto por la sobriedad de Tom fue precisamente lo que desencadenaría los hechos en los cuales ambos participarían, con funestas consecuencias. Pues sólo alguien despierto en un lugar como aquel, silencioso y dentro de los límites de hasta donde la física permitían llegar las ondas sonoras del estentorio y agudo grito de Edwin, podía prestarle alguna atención, frunciendo el ceño con escepticismo, al pasársele involuntariamente por la mente la idea de alguna espantosa alma en pena que pretendiera asustarles a ellos dos, los nuevos enterradores y vigilantes del cementerio. Tom se puso en pie y fue de uno a otro de los 3 estrechos ventanucos que daban a distintas direcciones, hacia más allá de la verja oxidada del cementerio, hacia la pared, aburrida y gris bajo la luz de la luna, de la más próxima de las criptas, y hacia el paseo central que recorría los mausoleos torcidos y trufados de musgo y plantas trepadoras de distintos tipos y tamaños. El grito había sido breve, pero no tenía ninguna duda de que no era cosa de su imaginación. Sacudiendo los hombros y ajustándose la pechera de su chaquetón de lana sobre el pecho ante el desapacible aspecto del exterior, que se mostraba húmedo y gélido de una manera casi sobrenatural, con aquellos jirones de densos vapores estáticos envolviendo algunos de los panteones, Tom estrujó el periódico en su mano y se lo lanzó a la palurda cara de dormido de su hermano mayor. El papel enrollado a medias se estampó con el sonoro sonido de una bofetada, y Colm se llevó las manos, espantado y furioso, a la cabeza, atrapando contra su faz el periódico y restregándoselo involuntariamente antes de acertar a agarrarlo y apartárselo. Los rasgos duros de su cara, prácticamente iguales a los de su hermano menor, estaban ligeramente deformados por una mezcla de auténtico sobresalto en torno a los ojos y de absoluta flacidez soporífera en la parte de la mandíbula y músculos labiales. Tras mirar en derredor, primero hacia el lado de la mesa donde recordaba que había quedado su hermano, luego hacia el pequeño y silencioso hogar de la chimenea, donde crepitaban los restos de un pequeño fuego compuesto de algún madero y restos de revistas viejas, y más a la derecha, hacia la encimera, sobre la que reposaba un sencillo hornillo de gas con una cafetera sucia,
acabó dando con su hermano junto a la pequeña ventana que daba hacia el camino hasta aquella caseta de guardia en el lado sur del cementerio. Tom le miraba con severidad y enseguida empezó a recorrer con la mente sus últimas acciones a lo largo de ese día, tratando de identificar aquello que podría haber generado algún rencor en su hermano. No encontraba nada. «¿Qué hice ahora?», exclamó Colm, abriendo los brazos mientras se incorporaba con lentitud. Estaba muy cansado del carácter irascible e intransigente de su hermano, que siempre se comportaba como si todos fueran ineptos que desperdiciaran oxígeno con su necesidad de consumirlo al respirar para persistir en unas vidas abocadas a la inanidad. «No lo has oído, pero alguien ha gritado. Alguien en el cementerio», respondió Tom con severidad. «¿Un grito? ¿No lo habrás soñado?», dijo en tono de queja Colm. «Yo no estaba durmiendo como un ceporro en mi primera noche de vigilante del cementerio». «¿Qué vigilante ni qué mierdas me cuentas, Tom? Los Zamurro han hecho despedir al pobre anciano que trabajaba aquí para meternos a nosotros por razones obvias. Esto es temporal. Hoy aquí, mañana allí. ¿En serio te crees que ahora somos enterradores y vigilantes? Yo me tomo en serio cualquier trabajo y deberías tomar ejemplo. Eres un triste cateto, Tom. Eso lo serás tú. Pásame la linterna y vamos a echar un ojo por el cementerio». «¿Por qué coño te vas a llevar la única linterna que hay?». «Porque soy el mayor y porque me lo debes por tocarme los huevos. ¿No querías hacer bien tu trabajo? Pues nos jodemos los dos, pero ya te digo que más tú que yo». Tom se acercó con pasos rápidos y malhumorados a un cajón de la encimera del hornillo de gas. Envolviendo el pequeño y redondo tirador, lo abrió de un desproporcionado tirón. «Toma la puñetera linterna, pero esto me lo llevo yo», dijo Tom lanzándole la gruesa linterna de pilas a las manos y mostrando que empuñaba un ancho y largo cuchillo cebollero, extraído del interior del mismo cajón. «¡Claro!». Colm encendió la linterna y se la puso bajo la barbilla, iluminándose de forma tétrica el anguloso rostro. «Vamos a buscar a tu Wendigo». «¿Wendigo? Wendigo. ¿Qué es eso?». «Una criatura sobre la que existen muchas historias. Un demonio antiguo del viento, un ser que se hace notar con aullidos desde la oscuridad». «Eres un puto subnormal, Colm. Cultivado es la palabra que deberías usar para definirme». Mientras los dos hermanos reaccionaban de aquellas maneras al grito incontenible y difícilmente inesperado de Edwin, Lawrence por poco se había matado al tirar a un lado la pala y tratar de saltar hasta su altura para ponerle una mano sobre los labios y otra en la nuca, como si por taparle la boca el grito pudiera salírsele disparado por un agujero abierto en el lado contrario. «Joder, Edwin», le susurró al oído, mientras babas, aire y ondas sonoras chocaban contra la palma de su diestra. «¿Qué te pasa? ¿Te vas a callar o qué?». Lawrence empujó a Edwin hacia atrás, arrastrándolo cogido con ambas manos de la cabeza, como si quisiera desenroscársela como un gran tapón de botella. Lo llevó consigo a la suficiente distancia como para que sus enloquecidos ojos dejaran de poder mirar el interior de la tumba. «¡Que te calles, Edwin! ¡Que te calles! ¡Te vas a callar! ¿Qué te pasa?». «¡Vampiro! ¡Es un vampiro! ¡Te dije que era un vampiro!», soltó Edwin de corrido cuando Lawrence le liberó un poco la boca. Ya no gritaba, pero le pareció que aún hablaba demasiado alto y se la volvió a tapar. «No me seas imbécil, Edwin. No es un vampiro, joder. ¿Te enteras? Este pobre hombre ha sido enterrado vivo, joder». Edwin por fin pareció reaccionar, como si la mano de un familiar querido le hubiera despertado en su cama con un leve apretón en su hombro. Sus ojos al fin abandonaron el horrorizado anclaje sobre la fosa, como liberados de la terrible e irresistible gravedad de un agujero negro, y se fijaron en los de Lawrence. Descubrió que su amigo de toda la vida también era presa del horror, pero un horror muy distinto. Tenía una expresión muy parecida a la del día en que su querida por ambos, madre había fallecido, pero teñida de un matiz de furia desbordada. Su espanto era producido por una tristeza e indignación para la cual ninguno de los dos estaba preparado. La comprensión de la situación le parecía a Edwin lo bastante terrible por sí sola, pero era ver lo que sentía su amigo lo que le contagió enseguida su estado emocional. Reaccionó al fin y se agarró a los codos de Lawrence para hacerle entender que se hacía cargo. Lawrence, con lentitud, le soltó boca y nuca.
—¡Enterrado vivo! —susurró Edwin, mirando el rostro apretado de Lawrence. Su mandíbula alargada y cuadrada a medio afeitar colgaba dejando un desalentador agujero por boca. Parecía estar haciéndose aún a la idea. —¡Enterrado vivo! Lawrence asintió sin decir nada, parpadeando de manera lacónica. Se llevó ambas manos a la cara para empezar a restregarse los ojos. Parecía estar entrando lentamente en estado de shock. —Lawrence, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué vamos a hacer? —susurraba Edwin, con otro tipo de miedo, más real y cercano, confuso, viendo que Lawrence parecía anulado por aquella nueva situación. Pasaron unos segundos así, Edwin mirando a Lawrence mientras se frotaba las sudorosas palmas de las manos contra las perneras de los pantalones. Lawrence con las manos tapándole los ojos, quieto, sin decir absolutamente nada. Edwin sentía un aura extraña de pesadumbre emanando de él. No era de gusto de ninguno pasar calamidades ni hambre, pero sabía que su amigo había hecho de tripas corazón a la hora de decidirse a saquear las tumbas de los ricachones. De alguna manera, estaba seguro de que estaba viendo a Lawrence al filo de un precipicio emocional sobre el que hacía precarios equilibrios antes de terminar por derrumbarse. De alguna manera, la revelación del terrible crimen del enterramiento en vida debía haberle enfrentado de golpe contra su flaqueada moral, que no se hallaba tan demacrada por las calamidades pecuniarias como para atreverse a ignorarlo, a pesar del problema penal que podía acarrearles a ambos. Para sorpresa de Edwin, Lawrence bajó al fin las manos. Su flequillo estaba despeinado y le daba un aire aún más sombrío al extraño brillo de sus ojos bajo la luz apagada de la luna, que se esforzaba por seguir brillando tras alguna nube. Al fin miró a Edwin con decisión. —Edwin, quiero que cojas tus cosas y que te largues de aquí. —¿Mis cosas? Todas las herramientas son de tu casa, Lawrence. No he traído nada. —Mejor me lo pones. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿No irás a dejar a ese hombre ahí? ¿O a enterrarlo de nuevo? Ni hablar. Voy a avisar al sheriff. A esos zarrapastrosos se les va a caer el pelo. ¿Y tú? —exclamó alarmado Edwin, aún conteniendo la voz. ¿Cómo vas a explicar tu descubrimiento? ¿Diciendo que siempre miras cada nueva tumba para ver si todo está bien? Da igual, apechugaré con ello. Por eso te digo que te vayas, Edwin. Esto fue idea mía, y nadie tiene por qué saber que estabas aquí. ¿Pero qué dices? Además, la cárcel por una temporada no vendrá tan mal. Podré dejar de preocuparme por tener que comer y no tendré que pagar las facturas de luz y agua, entre otras cosas. ¿Y yo qué? Mientras estés libre, tendrás oportunidad de encontrar un trabajo honrado, Edwin. Pero tú sabrás lo que quieres hacer. No te voy a dejar solo en esto. Y no me va a ir mucho mejor si me quedo solo porque te encierren, macho. Me da miedo la cárcel, pero... Lo que no se atrevió a decir Edwin era que más miedo tenía a quedarse solo, sobre todo si debía asumir la responsabilidad de cuidar de la casa de la madre de Lawrence durante el tiempo que él pudiera permanecer encerrado. Y tampoco se perdonaría dejar tirado al amigo que le había acogido en su propia casa como a un hermano, sin echarle nunca nada en cara, ni siquiera en los momentos de mayor apuro. Edwin ya iba a terminar su tímido discurso cuando una voz terrible les sorprendió, poniéndoles a ambos los pelos de punta. ¿Qué hacéis aquí, cabrones? Cuando ambos se volvieron hacia la voz, el fogonazo de una potente linterna les cegó. ¿Qué cojones estáis haciendo? Lawrence echó a correr hacia la tumba abierta al reconocer la figura oscura y calva de uno de los enterradores. Edwin le siguió enseguida, confuso. Colm, que era quien les había encontrado de pura casualidad al acordar con su hermano separarse para comprobar el cementerio en menos tiempo, descubrió con asombro, al mover el haz de la linterna, que parecían haber estado excavando poco antes la tumba de William Zamurro. —¡No me jodas! —susurró para sí, y enseguida volvió a gritar, echando a correr en dirección al foso, saltando con poca habilidad la pequeña verja que rodeaba la parcela sobre la colina. ¡No os acerquéis a esa tumba! ¡Fuera! Trató de espantarlos, sin dejar de correr, más como si fueran perros callejeros que hombres, señalándolos con la linterna una y otra vez. Se dio una absurda carrera en la que los tres pugnaban por ser los primeros en alcanzar la tumba, como si de hacerlo cada uno fuera a resolver cualquiera de los problemas que aquella situación les podía acarrear. Lawrence,
que llegó enseguida, sin saber qué otra cosa hacer. Se puso a rebuscar la pala que poco antes había arrojado a un lado, en el suelo, andando como un ser de 4 patas con el trasero ridículamente alto. La espesa bruma azulada sobre el suelo no le permitía verla a simple vista. Edwin, mientras tanto, se había detenido a los pies de la tumba, mirando al enterrador correr hacia ellos, asustado, pero decidido a tratar de resolver aquello como personas civilizadas, hablando. Colm, consciente de todo lo que se jugaban él y su hermano, se mostraba más furioso a cada paso que daba. Mientras corría en dirección a la tumba, afianzaba la pesada linterna en su mano derecha, dispuesto a soltarle un brutal golpe a aquel mequetrefe que parecía estarle esperando para estrecharle la mano como si nada. Apretó en su carrera, dispuesto a cargar y golpear en un mismo movimiento, a ser posible consiguiendo derribar al hombrecillo hacia el interior de la fosa abierta. Ya estaba llegando. Se le iba a cargar, y luego haría lo mismo con el otro. En el momento en que el furioso enterrador parecía una locomotora express, con foco de luz y todo, que se le echaba encima, Edwin notó cómo Lawrence soltaba a sus espaldas un suspiro de alivio al encontrar la pala y erguirse junto a él con ella en alto, dispuesto a pelear por ambos. Sin embargo, no fue necesario. La pesada bolsa de las herramientas que habían traído, oculta en la neblina de 2 o 3 palmos, se puso en el camino de uno de los largos pasos del enterrador. Sorprendido, trastabilló con increíble torpeza, más por la velocidad de la intención que llevaba que por la falta de verdadera coordinación, y acabó cayendo hacia adelante, como si fuera el Superman de Christopher Reeve echando a volar. Su planchazo se vio interrumpido de manera terrible por el canto de la lápida más próxima a la del viejo William, quedándosele la frente y buena parte de la cara aplastados de una manera muy incómoda para la vista en aquella piedra labrada. El sonido que había producido el golpe dejaba muy poca duda sobre el estado en que tenía que haber quedado el hombre, pero Lawrence, aturdido por lo que acababa de ver, era reticente a bajar la pala. ¿Qué? —exclamó. —¡Madre, que se nos ha matado! —dijo Edwin. —¡Madre, que se ha matado, Lawrence! ¡Que nos cuelgan el muerto! ¡Que esto puede ser pena de muerte, Lawrence! —Cállate, hombre, suéltame —se quejó Lawrence, tratando de hacer que las manos ansiosas de Edwin le soltaran la manga izquierda de su chaqueta. Cualquiera puede ver que se lo ha hecho solo. Además, a lo mejor no está muerto. —¿Vas a ver? —suplicó más que inquirió Edwin. —Voy a ver —expuso Lawrence, acercándose con cuidado al enterrador. La linterna en su diestra había quedado dramáticamente próxima a la tumba contra la que había caído, sobre el césped. Pese al miasma, la luz se desparramaba por la lápida, arrancando extrañas sombras sobre su superficie desde los relieves de las letras que rezaban algo sobre el descanso del zamurro allí enterrado. En el canto izquierdo de la lápida, la cabeza del hombre parecía soldarse en una deformación que no auguraba una pronta recuperación a la hora de posar para las fotos. Lawrence se aproximó más, se inclinó. Olió la sangre, aunque no llegó a verla. —¿Cómo está? —preguntó Edwin exaltado. —Joder, muerto remuerto. —¡Ay, madre! ¡Madre! —Edwin, cálmate. Este desgraciado y su compañero seguro que sabían que el viejo estaba vivo. Está mejor muerto. ¿Qué quieres que te diga? —Que eso me da igual. No quiero que me condenen al calambrazo mortal. —¿Calambrazo mortal? —¡La silla eléctrica! —¿Por qué la llamas así? Bueno, da igual, Edwin. Antes de que aparezca el otro tenemos que ayudar a este pobre hombre. Si está dándose vueltas por aquí, no podemos dejar que dé con él. —¡Llevarnos al vampiro! —exclamó Edwin. —Que no es un vampiro. Yo cargaré con él. Pero estando como está, necesito que me ayudes a sacarlo, para no hacerle daño. Lawrence ya se había acercado a la tumba abierta al decir aquello, y Edwin iba abriendo más y más los ojos al ver a su amigo dispuesto a volver a bajar hasta el ataúd. —Ven aquí, Edwin. —¡Que vengas! No te va a hacer nada. Edwin empezó a acercarse de nuevo hacia el lado derecho del foso, por donde había bajado Lawrence. El viejo William Zamurro, con su cara torcida hacia su propio lado izquierdo, como si alguna fuerza extraña e invisible se la estuviera aspirando, le seguía con aquellos ojos suplicantes, en ese momento ya llorosos. Edwin, aún muy impresionado por el desarrollo de los acontecimientos, se mostró confuso con la rígida e incómoda postura del hombre que había sido enterrado vivo. —Lawrence, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así como momificado? —Joder, cuida tus palabras, que te está oyendo.
Es una enfermedad. Lo vi una vez en la tele, una madrugada que no podía dormir. Es una enfermedad nerviosa o algo así. Al parecer, fue lo que acabó con el jugador de los Yankees, Lou Gehrig. No sé nada de fútbol, Lawrence. Era jugador de béisbol. Bueno, ¿y qué hace esa enfermedad? Pues atrofia a la gente hasta dejarla así, agarrotada hasta que no pueden hacer mucho más que respirar. Pero, ¿por qué lo enterrarían vivo? ¿Se habrán confundido? Una mierda se van a confundir. Lo que pasa aquí es que se lo han querido quitar de en medio, por el motivo que sea. Para quedarse con la pasta, supongo. Pero, ¿y por qué no matarlo y ya está? ¿Por qué dejarlo agonizar en su ataúd? Te he dicho que sordo no está, así que... Se acabó la conversación, Edwin. Espera ahí, ahora lo subo, y tiras de él desde debajo de los hombros, ¿de acuerdo? Con cierta aprensión, Lawrence bajó y acomodó las suelas de sus viejos zapatos sobre los anchos cantos del sencillo ataúd abierto, pese a que el pie izquierdo le quedaba en precario equilibrio por el poco espacio que permitía la unión de la tapa a la caja por el lado de sus bisagras. No tenía muy claro si le haría daño al viejo William al tratar de tirar de él, pero tampoco tenía muchas opciones. Miró fijamente a los lacrimosos ojos de William y asintió con decisión. El viejo pareció entender y cerró los ojos de manera significativa antes de volver a mirarle, tratando de comunicarle que estaba preparado. Así lo entendió Lawrence y se inclinó hacia él, pasándole la mano izquierda por la nuca y el brazo derecho por la espalda, a la altura de las costillas. Tiró de él hacia sí. El hombre, con la mayor parte de su legendaria y fibrosa musculatura consumida, era prácticamente piel y hueso, y Lawrence se sorprendió tirando con más fuerza de la necesaria de aquel cuerpo, hasta el punto de que por poco no se había desequilibrado para acabar cayendo de espaldas con William Zamurro encima. Enseguida, por su derecha, Edwin estiró ambos brazos desde arriba, tras haberse arrodillado e inclinado todo lo que podía. Lawrence, moviendo con facilidad al viejo con su corpulencia, al fin se permitió pisar de manera firme dentro del delgado acolchado blanco del ataúd y girarse para acercar al pobre hombre hacia Edwin a fin de que lo recibiera de espaldas. Edwin hizo bastante bien su parte, acertando a pasar ambos brazos por debajo de los de William, a pesar de la rigidez del izquierdo, que no perdía su posición de flexión, con la mano sobre el pecho, los dedos apretados y retorcidos. Edwin empezó a incorporarse con lentitud, izándole y dándole a Lawrence tiempo para ir pasando sus manos por la espalda, caderas y la longitud de las piernas de William Zamurro, evitándole golpes o roces desagradables contra el muro de tierra. Mientras hacían esto, empezaron a oír una voz feroz, aún lejana. ¡Colm! ¡Colm! Creo que alguien pregunta por el otro enterrador, susurró Edwin mientras terminaba de sacar al viejo William, tirando de él para dejarlo tumbado en el suelo junto a sí mismo. Enseguida se revolvió, sin erguirse, como si un francotirador fuera a abatirlo si se pusiera en pie. ¡Espera, espera! ¡No salgas aún! ¿Qué pasa? ¿Ves algo? Quiso saber Lawrence desde la tumba. No, pero es difícil decirlo con esta luna escurridiza. Mejor que nos demos prisa. Puede que de lejos vea la linterna de su compañero. ¡Aparta! Lawrence empezó a tratar de subir a tierra firme. Edwin, en lugar de apartarse como le acababa de pedir, le tendió el brazo derecho para servirle de apoyo. Lawrence subió, pero se hincó de rodillas antes de volverse hacia el lugar desde el que, ocasionalmente, clamaba aquel nombre la voz. ¿Qué hacemos ahora, Lawrence? Exclamó junto a él, más abajo, Edwin, que seguía aplastado cuán largo era en el suelo, tirando del faldón de la chaqueta parda de Lawrence. No se sabía si llamando su atención o instándole a imitar su postura. Tenemos que llamar cuanto antes al sheriff. Que venga y que sea lo que Dios quiera, mozo. ¿Pero cómo? ¿Y el viejo William qué? A la caseta del vigilante. La del enterrador, dirás. Aquí son lo mismo. Es donde vivía el viejo y donde supongo que ahora vivirán estos dos, haciendo su trabajo de enterradores y vigilantes. Tiene que tener teléfono esa casa como otras cosas. ¿Y sabes dónde está? Sí, en la entrada oeste, un pequeño acceso para personas que te mete directamente en la zona de los mausoleos. ¿Cómo sabes todo eso? Llevo un par de semanas explorando el cementerio por dentro y por fuera, Edwin, de vez en cuando. Pareces un agente secreto.
repuso Edwin con cierto deje de admiración que no venía a cuento. Ayúdame a echarme a la espalda al viejo William. Lo voy a llevar a caballito. ¿Y las cosas? Preguntó Edwin, aquejado de un repentino brote obsesivo-compulsivo. ¿Las dejamos aquí? Va a venir la Polly y se nos va a caer el pelo, Edwin. ¿Qué más da? Colm. Seguía gritando Tom, que caminaba con paso decidido y furioso de un lado a otro. Ya había recorrido los paseos peatonales que recorrían la mitad del cementerio que se había adjudicado, de mutuo acuerdo con su hermano, para otear en busca de intrusos nocturnos. No era nada supersticioso, y estaba seguro de que si alguno de los dos encontraba algo, sería alguna fiesta de bebida y juegos de terror por parte de algunos jóvenes inconscientes. Le costaba relacionar el grito que había escuchado con alguna emoción concreta, y estaba seguro de que habría gente recorriendo el cementerio para un macabro juego del escondite. Pero no había visto nada fuera de lo corriente. Fue al aproximarse al viejo prado de las tumbas enterradas cuando vio desde la distancia algo fuera de lo común en lo alto de la colina donde se enterraban a todos los Zamurro. Le parecía una luz de linterna y dio por sentado que tenía que ser la de Colm, pero aquello le daba muy mala espina. Prefiriendo el sigilo a encontrar cuanto antes a su hermano, Tom empuñó el cuchillo del revés y empezó a moverse en cuclillas, tratando de ocultarse lo máximo posible de la vista de cualquiera usando las lápidas. Avanzó sin ver a nadie, pero con un estallido de preocupación y urgencia cuando distinguió que, dentro de la parcela vallada para la sepultura de los Zamurro, la tumba del hombre que había enterrado aquella mañana estaba totalmente abierta. Saltó la valla desde el lado más próximo a la lápida que señalaba la identidad del hombre que habían enterrado vivo, pagados convenientemente por sus insidiosos familiares, y descubrió, impresionado, que ya no estaba. Volvió la vista hacia su derecha, donde la luz de una linterna alumbraba parte de una lápida, permitiendo distinguir un cuerpo en el suelo. Colm. Gruñó Tom al caminar hacia él, intuyendo que no podría responderle. Con un fuerte tirón desde los cuellos de su chaqueta de lana negra y de su camiseta gris de acrílico, apretados y retorcidos entre sus fuertes dedos, Tom separó con cierta dificultad la cara de su hermano de la lápida. Todo el lado izquierdo, desde la comisura de la boca hasta por encima de la sien, estaba aplastado y ensangrentado de una forma bastante desagradable. Tom no se impresionaba de cosas como aquella, no desde que había vuelto de la guerra de Vietnam con su hermano, donde ambos se habían despachado a gusto con el Viet Cong y con algunos compatriotas a lo largo de insospechadas aventuras que, por qué no decirlo, podremos descubrir en textos futuros. Pero reconocía que sí era una sorpresa para él descubrir que su hermano, después de todo lo que habían pasado, era efectivamente mortal. Estudió de un rápido vistazo el alrededor a sus pies tras dejar el cuerpo de Colm a un lado, en una postura más cómoda que no podía ya disfrutar, y recoger su linterna. Encontró una gran bolsa de cuero viejo con herramientas de jardinería de todo tipo, la mayoría de ellas herrumbrosas. Alguien había ido a desenterrar directamente al viejo Zamurro por alguna razón. ¿Podía tratarse de agentes del FBI? Lo dudaba. Más bien parecía la maniobra de uno o dos agentes de Pinkerton, tratando de hacerse los héroes rescatando al viejo, antes de denunciar a las verdaderas autoridades aquel entierro por parte de los Zamurro. Tom no se lo pensó más. Las cosas se habían ido de madre de una manera que no esperaba ni entendía. ¿En qué momento podrían haber iniciado la investigación? ¿Cuántos sabían los vigilantes? ¿Les seguían a ellos dos, los hermanos Stone, ya infames en otros estados, o eran los Zamurro el verdadero objetivo? No tenía manera de saberlo, ni pensaba quedarse para averiguarlo. Su dedicación no pasaba por jugarse el pellejo o la libertad de una manera tan absurda. Ya estaba corriendo todo lo que podía hacia la caseta que había sido el nuevo hogar para su hermano y él mismo por apenas medianoche. Allí guardaban, bajo el único colchón que había, la buena cantidad de pasta que los Zamurro les habían pagado por aquel entierro prematuro y un adelanto por el tiempo que les querían seguir teniendo disponibles en el cementerio por si surgiera alguna eventualidad. Bien, estaba claro que dicha eventualidad estaba teniendo lugar, y si aquellos agentes habían podido con su hermano,
al que era muy difícil coger desprevenido. No se planteaba esperarles para plantarles cara como Al Pacino en aquella película que se había estrenado 2 o 3 años antes, Scarface. Se habían llevado al viejo, que no había manera de saber si habría sobrevivido o no a las horas de entierro. Fuera como fuera, ya no se le perdía nada en aquella ciudad. Sudando por los nervios y por el largo trayecto cargando con William Zamurro, Lawrence les llevó a los tres con bastante acierto por el pequeño pero denso grupo de ruinosos panteones hasta la caseta del enterrador, muy próxima a la puerta candada que daba al exterior. El viejo no pesaba demasiado, pero había procurado andar muy inclinado para sostenerlo prácticamente sobre su espalda, sin tener que hacer presión con sus brazos para sostenerle en alto, y ya estaba derrengado. De habernos traído las cizallas, Lawrence, podríamos abrir ese candado y largarnos, observó Edwin cuando ya alcanzaban la puerta de la caseta. Joder, calla y ábreme la puerta, fue cuanto pudo resoplar Lawrence. ¿Y las llaves?, dijo Edwin alzando las manos y encogiéndose de hombros. ¿Quieres probar a ver si está abierta?, le azuzó Lawrence. ¡Uy! Sí que estaba abierta. Pasa, busca el teléfono y llama al sheriff, rezongó Lawrence, pasando al interior y caminando directamente hacia el estrecho camastro ubicado en la esquina izquierda, enfrentada a la puerta de entrada. Edwin se detuvo junto al teléfono, que se encontraba al final de la larga encimera en la que encajaba un pequeño lavabo muy cerca de la puerta por la que habían entrado. Miró el aparato como si quemara al contacto. Creí que habías dicho que le ibas a llamar tú. ¿Qué importa quién le llame, Edwin?, inquirió Lawrence con paciencia infinita, mientras trataba de dejar al viejo William con todo cuidado sobre la cama. Pues que no sé ni qué decir. Sí, anda, ya llamo yo, dame, anda. Aún sudando como un pollo, Lawrence caminó hasta el teléfono. Edwin se apartó respetuosa y solemnemente un paso. Lawrence cogió el auricular y empezó a marcar los números 911. El tono de llamada sonó un par de veces, y en cada una Lawrence lo oía armonizar de manera perfecta con el acelerado y rítmico palpitar de su sangre, que le sacudía las sienes al tiempo que parecía retumbar poderosamente en sus oídos. Durante el tercer tono de llamada, la puerta se abrió repentinamente, golpeándole a Edwin en toda la cara, en pleno pómulo derecho. El impacto, por inesperado y doloroso, hizo a Edwin trastabillar por la sorpresa, yendo a caer de costado contra la mesa y derribando la silla más próxima. Había sido tan rápido que no le había dado tiempo ni a quejarse. La puerta, que había rebotado ligeramente hacia el exterior, volvió a abrirse de par en par esta vez. Sujetando el pomo con una mano de dedos gruesos y nudosos, apareció el otro enterrador. Calvo, feo, alto y fuerte como solo lo era el otro que ya estaba muerto. Lo primero que hizo según entró fue lanzar el cuchillo en su diestra en un amplio arco, tratando de alcanzar el cuello de Lawrence. Falló por muy poco, al retroceder aquel de un salto, más por la sorpresa que por verdadera habilidad en el combate. El cable espiralado del teléfono se estiró en su mano, pero acabó soltando el auricular ante el temor de ir a romper el aparato antes de que pudieran llamar a la autoridad. ¿Qué es esto?, preguntó Tom, descubriendo al viejo William Zamurro en el catre de la esquina, quien, de cara al techo, forzaba su ojo izquierdo hacia la entrada para tratar de seguir los acontecimientos. Vosotros no sois de Pinkerton, ¿verdad? Tom miró a Edwin y luego a Lawrence. El primero estaba medio tumbado, con las caderas sobre la mesa de madera y con un buen golpe en el pómulo derecho. El segundo, más dispuesto a pelear, se hallaba de pie, con las manos abiertas alrededor de sus muslos, como si fuera un pistolero a punto de desenfundar. Pero no llevaba pistoleras. Entre ellos también se miraron. Tom veía miedo en su silenciosa comunicación. No, esos palurdos no eran agentes de Pinkerton. No eran nadie. Una vocecilla electrónica interrumpió el climático silencio entre los tres. «Oficina del sheriff, ¿cuál es su emergencia?» «El cementerio», gritó Lawrence justo antes de que el enterrador hiciera caer la hoja de su cuchillo sobre el cable que sostenía el auricular colgado desde el borde de la encimera. No sabía si el sheriff habría oído lo que había dicho, y si lo habría entendido de ser así, pero no podían hacer nada más. El enterrador estaba cerrando la puerta a su espalda y no parecía dispuesto a apartarse. Nunca.
Da igual quiénes seáis, de aquí no salís ninguno de los tres, declaró Tom, haciendo girar un par de veces el cuchillo en su mano para demostrar su habilidad. Edwin, la silla, gritó Lawrence, lanzándose en 2 rápidos pasos a coger la que su amigo había derribado por accidente desde su respaldo. Edwin comprendió y rodeó la mesa de madera para hacerse con la otra. Lawrence, confiado por la mayor distancia de ataque que le permitía la silla de madera, la enarboló ante sí, tratando de golpear al enterrador en la cabeza, moviéndola de un lado al otro como si de una gran espada de templario se tratara. Al mismo tiempo, Edwin se había hecho con la otra y la había lanzado de manera muy pusilánime contra el tipo calvo, cayendo apenas a sus pies al suelo, alcanzándole con levedad en las espinillas. El golpe había sido inútil, pero el dolor en las pantorrillas lo bastante agudo como para hacer que Tom mirara por un momento a Edwin con un odio atroz. Lawrence se confió, al hacer retroceder con sus golpes de silla al matón, aunque no conseguía darle. Aquel se había movido hacia el centro de la caseta, más cerca de la mesa, como rodeándola, apartando a veces la silla de sí con manotazos de su zurda, mientras con la diestra esperaba la ocasión para apuñalar. Edwin, viendo que el enterrador se le acercaba, se movió al lado contrario de la mesa, asustado. De pronto, al hacerse más lentos los embates de Lawrence por el cansancio en sus muñecas y por la hiperventilación, Tom logró asir la silla por una pata en su trayectoria y la trajo hacia sí, tirando con ella de Lawrence, buscando acercárselo para apuñalarle el vientre. Lawrence soltó la silla desde el respaldo cuando vio que tenía las de perder en fuerza y corrió hacia el lado de la mesa donde estaba Edwin. ¡La mesa! ¡Levántala!, le gritó a su amigo. Ambos se agacharon para izar la mesa desde lados contrarios, en el momento mismo en que el enterrador les tiraba la silla. Aquella rebotó sobre la tabla de su superficie cuando Edwin y Lawrence la levantaron e inclinaron para arremeter juntos con ella como un escudo contra el enterrador. Chocaron con él y le empujaron contra la pared. Tom, sorprendido, sintió la punta del filo del cuchillo clavarse en la superficie de madera y lo perdió cuando, aplastado contra la pared, tuvo que soltarlo para no retorcerse la muñeca. La herramienta de cocina cayó a sus pies con un sonido metálico muy elocuente. ¡Hijos de puta!, rugió mirando a uno y a otro a sus estúpidas caras. Lawrence, desesperado por vencer, soltó la pata de la mesa con su mano derecha, aún empujando con la izquierda, y le soltó un puñetazo directamente en la nariz al enterrador. El impacto le rebotó en los huesos de la mano y la muñeca, haciéndose él mismo más daño del que pudo hacerle directamente a su enemigo, pero Tom sí que notó un mayor impacto en su coronilla al haberle empujado la cabeza contra la pared. ¡Aplastémoslo!, gruñó Edwin con la cabeza baja y empujando con ambas manos la tabla de la mesa. «¡Así no va a parar!», alertó Lawrence, que no sabía dónde poner su mano derecha de lo que le dolía. «Os voy a arrancar las cabezas y me voy a beber vuestra sangre, mierdecillas», rugía Tom, mientras los dos amigos se afanaban por mantener la situación. «Edwin, el cuchillo», gritó Lawrence, percatándose de que era más probable que se cansaran ellos primero. «¡Coge el puto cuchillo! ¡Cógelo tú!». Edwin dudó un momento, pero no le quedaba más remedio que confiar en la mayor envergadura de Lawrence como mejor opción para inmovilizar al furioso enterrador. Dejó su lado de la mesa y fue apresuradamente hacia el cuchillo, con tan mala pata que, precisamente, le dio una involuntaria patada al agacharse a cogerlo. El cebollero salió patinando hasta ir a meterse en la oscuridad de debajo de la encimera, sostenida por apenas 5 centímetros de patas. «¿Pero qué haces, Edwin?», gritó Lawrence desesperado. Su amigo se apresuró a agacharse a rebuscar bajo la encimera, pero palpaba con la mano allí debajo con una parsimonia totalmente fuera de lugar. «Es que se ha metido aquí sin querer», le explicó Edwin, con una tranquilidad más propia de un lobotomizado que de una persona cuya vida se encuentra en peligro. Tom, cogiendo aire, ya conseguía zafarse de la absurda presa de sándwich de mesa y pared, y con un fuerte empujón logró apartar a Lawrence a un lado, haciéndolo caer al suelo de espaldas y con la mesa encima, en su posición original. Enseguida fijó su atención en el otro alfeñique, que aún palpaba a tientas bajo la encimera, aunque sus ojos despavoridos no perdían detalle de lo que ocurría. Se dirigió hacia él. «¡Lo encontré!», gritó Edwin, sacando el cuchillo con 2 dedos de la mano derecha y ayudándose de la izquierda para cogerlo por el filo. «¡Se acabó el juego!». Dicho aquello, Edwin lanzó el cuchillo por el aire contra el enterrador. El mango le golpeó el pecho y rebotó de forma inofensiva hacia otro lado. «¡Joder!»,
pudo exclamar Edwin antes de que Tom le alcanzara. Tom se agachó apenas para coger a Edwin entre las piernas con su brazo derecho y por la cabeza con el izquierdo, y lo aupó sin esfuerzo, manejándolo como una alfombra enrollada. Lo levantó por encima de la altura de sus hombros y lo estampó contra la encimera usando una combinación de su propio peso y del impulso de sus brazos. Edwin gritó de dolor de una manera tan seca como lo había sido el mismo golpe. El mármol de la encimera se agrietó en varios sitios y un par de patas se rompieron, dejando el mueble deformado en el lugar donde reposaba Edwin, con la cara apretada en un gesto inmóvil de dolor. Lawrence, al tiempo que ocurría todo eso, se había hecho con el cuchillo y se lo hundió al enterrador por la espalda, a la altura del pecho, tanto como pudo, antes de que se volviera para soltarle un codazo en los morros. Los labios reventaron y un buen chorro de sangre empezó a brotar, impregnándole de sabor a metal el interior de la boca y de un calor alarmante la barbilla y el cuello, por donde resbalaba la hemorragia. Aturdido, buscó apoyo hasta que dio con la mesa a tientas contra la que apretó la cadera, poniendo además una mano encima. Tom se había vuelto hacia él, ignorando el cuchillo, clavado apenas un par de centímetros en su espalda. ¡No podéis conmigo, joder! ¿Tenéis idea de las cosas por las que he pasado? ¡Ya sois historia, zoquetes! Edwin, con todo el lado derecho de su cuerpo recorrido de calambres musculares y, estaba seguro, del dolor filoso de algún hueso roto hundiéndose en su carne, consiguió reunir fuerzas y rabia para mover su pierna izquierda y, con una seguridad propia de futbolistas, soltarle un puntapié al mango del cuchillo. La herramienta se hundió hasta que desapareció toda la hoja. De pronto, un silencio completo, casi sobrenatural, se hizo patente en la sala. Fue un momento extraño, como el que le tomaría al alma de una persona darse cuenta de que ya no se encontraba en su cuerpo. Es decir, que había muerto. Quizá no habría llegado ni a un segundo, pero fue perceptible. Y, después, el cuerpo del enterrador se derrumbó hacia adelante, cayendo como un tronco talado, con la cabeza muy cerca de los talones de los pies de Lawrence. 20 minutos después llegó el sheriff de la ciudad, acompañado de su ayudante, al que le hizo poner en el informe de más tarde, literalmente, que, como representante de la ley durante más de 30 años, jamás se había encontrado un percal como el descrito a continuación. Lo cierto es que, en aquel momento, ni Edwin ni Lawrence tenían muy buen cuerpo ni mejor carácter para explicar todo lo que había ocurrido. No fue hasta el día siguiente, en el mismo hospital en el que se había ingresado al supuestamente fallecido William Zamurro, que ambos pudieron detallar sus versiones. Ninguno de los dos trató de atenuar o enmascarar lo que habían pretendido yendo al cementerio aquella noche, y aunque no estaba bien visto por nadie, tanto al sheriff como a los agentes federales que acabaron haciéndose cargo del caso les pareció poca cosa en comparación con el asunto que habían destapado. William Zamurro, afectado desde hacía años por la esclerosis lateral amiotrófica, había ido viendo cómo su vida se convertía en un infierno de abuso y maltrato tan pronto como había empezado a dejar de valerse por sí mismo. Hacía años que nadie le veía en el pueblo porque sus falaces descendientes le habían enclaustrado en su habitación, hartos de sus peroratas sobre el trabajo y acerca de mantener el legado familiar. Era obvio que la fortuna acumulada por la familia les parecía a todos más que suficiente, y ninguno consideraba necesario mantener el negocio de las plantaciones de algodón, y ni mucho menos se planteaban ponerse al frente de su dirección con todo el trabajo que ello suponía. Manteniendo al viejo Zamurro alejado de la vida social, esperaban que se muriera de su enfermedad antes de que se le hubiera podido ocurrir cambiar su testamento, algo que, irónicamente, jamás habría hecho, al menos hasta descubrir con impotencia y horror que preferían enterrarlo vivo y hacerse cuanto antes herederos de su fortuna que esperar no se sabía cuántos años a que el duro y persistente William sucumbiera. El viejo William, incapaz de hablar pero sí de mover con suficiente soltura su mano derecha, le escribió primero al sheriff y luego a los federales una declaración completa de todos los hechos. Lo que no sabía, pero fue un cabo que sí ataron enseguida los del FBI, era que los matones conocidos como los hermanos Stone, fugados de la ley en otros 4 estados por distintos crímenes, habían sido contratados por los Zamurro para el sucio entierro. ¿Y quién sabía para qué otros fines? Con los hermanos Stone muertos y toda la familia Zamurro en la cárcel, los cargos atribuidos por el fiscal del estado contra Edwin y Lawrence por la profanación de tumbas estuvieron llenos de atenuantes, incluyendo su precaria situación económica durante los meses anteriores. William Zamurro,
que ya recibía la asistencia que requería. Había insistido en prestar declaración escrita a su favor en su juicio, consiguiendo con ello poner más de parte de los acusados al mismo jurado popular que había tomado las decisiones para el resto de asuntos. De todos modos, la mayoría del jurado eran personas que conocían en mayor o menor medida a los dos amigos, y ninguno sentía por ellos poco más que cierta compasión y una variable tendencia al pitorreo. Edwin y Lawrence salieron absueltos y pudieron regresar a su casa, recibiendo una cuantiosa ayuda económica por parte de William Zamurro. Por un tiempo, con tanto dinero, se dedicaron a disfrutar de la nueva y cómoda situación, por un período de un par de meses, más o menos. Después de eso, a Lawrence se le ocurrió que era hora de mostrarse emprendedores, ya que todavía les quedaba un buen dinero para invertir y no podían pasarse toda la vida sin ingresos de ningún tipo. De este modo, e inspirados en sus ideas por los programas de televisión, Edwin y Lawrence decidieron montar su propia agencia de detectives privados, con licencia y todo. El nombre de la empresa, Edwin y Lawrence Asociados, tenía por siglas ELA, y resultaban las mismas que las de la enfermedad que padecía el viejo William Zamurro. Pero esto, como bien supondrá el lector, no era más que una curiosa coincidencia.